En bendiciones, amados, paz y gozo en el Señor. Estamos aquí en el estudio bíblico de los miércoles, compartiendo la palabra del Señor. Hoy vamos a Salmo 105. Tiene 45 versos el Salmo 105 y vamos a trabajar con él. Y es un salmo que narra historia de esas primeras historias del pueblo de Israel. También se encuentra este salmo, los primeros versos, en Primera de Crónicas 16, del 7 al 22. Son las maravillas de Jehová a favor del pueblo de Israel. Y habla de las maravillas de las obras que Dios hace. Voy a leer algunos versos. Dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantarle salmo, hablar de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios, de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Ve, ahí comienza a hablar de los patriarcas. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de sus juramentos a Isaac. Lo estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. No consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra, y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillo, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora se cumplió su palabra, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó, envió el rey y le soltó. El Señor de los pueblos, y le dijo: ir libre. Lo puso por señor de su casa. Esa es la historia de José. Y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría a los dirigentes. Después entró Israel en Egipto. Esta es la otra historia ahora de Moisés. Jacob moró en tierra de Canaán y multiplicó su pueblo en gran manera, lo hizo más fuerte que sus enemigos, cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, porque contra sus siervos pasasen mal. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió, puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Canaán. Envió tinieblas que los oscurecieron todo. Aquí hablan de las plagas. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre, mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llama de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron las langostas y pulgón sin número, y comieron todas las hierbas de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos sus primogénitos en su tierra y las primicias de todos sus frutos, de toda su fuerza. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos, y extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices, y los sació de pan del cielo.
Abrió la peña y fluyeron las aguas, corrieron por sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra desde Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, les dio la tierra de las naciones y las labores de los pueblos heredaron para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Y termina diciendo ¿qué? Aleluya. Son 45 versos, pero es la historia completa de ese Pentateuco de Israel. Y como dije, esta historia está también en el libro de Crónicas, en los versos 16, 7 al 22. Este es el libro, con el Salmo 106 termina el cuarto tomo. Recuerden que el Salmo se divide en 5 tomos. El cuarto tomo se termina ahí, en estos 2 magníficos salmos históricos, en los cuales se usan las lecciones del pasado para corregir y estimular al pueblo de Dios. Los salmos 78, 107, 114 y 136 son otros ejemplos de este tipo de salmos. O sea que hay un paralelismo en esos salmos. Usted lee esos salmos y son parecidos porque relatan historia o las maravillas del pueblo de Israel. El nexo entre los salmos 105 y 106 es el poder de Dios y su fidelidad, o sea, las grandezas de Dios. Yo no sé si en estos días ustedes vieron lo que ha pasado allá en el Medio Oriente. Llevamos ya un año de la guerra, año y pico. Lo que pasó en Gaza, le duele a uno ver esa destrucción. Pero entonces tú ves lo que está pasando de momento en el Líbano. Y cómo Hezbollah y Hamas son quitados. Pero de momento entra Irán en la situación. Y como quiere Israel le responde. Y a los de Yemen. Y ahora entró lo que pasa de momento en Siria. Que en medio de toda esa crisis se revela un grupo pequeño y en menos de 10 días sacan a uno que estuvo 54 años allí. Pero ¿qué pasa con eso? Que le cae a Israel en sus manos las alturas de Golán, que eran uno de los montes más preciados, que cuando usted lee la Biblia, Dios le había entregado el Líbano y las alturas de Golán al pueblo de Israel. Y ahí lo estábamos leyendo. O sea que Dios, de una manera estratégica, le ha entregado todo a Israel de nuevo. Y uno se pone a ver esto y cuando lee esas historias, ve cómo todo eso van encajando uno con otro. Pero, dice más todavía, el nexo de este Salmo 105 y 106 es el poder de Dios y la fidelidad, en contraste con el fracaso del pueblo. El Salmo 105 del 1 al 15 aparece también, como dije ahorita, en Primera de Crónicas 16 del 8 al 22, donde se le atribuye a David quien lo habría compuesto en ocasión del traslado del arca del pacto a Jerusalén. O sea, cuando David hace este salmo, tenía que ver con el mismo suceso cuando él está yendo con el arca que los filisteos la habían tomado y él la trae nuevamente a Jerusalén. Según el teólogo Ostrowski, los 2 énfasis importantes del salmo son el gozo en la adoración. Esos primeros versos hablan del gozo cuando adoramos a Dios. Y lo segundo es la guía divina en la historia. Toda una historia del pueblo de Israel, su cultura religiosa y de vida, dirigido por Dios. Esos son los 2 relatos de este salmo. Los primeros 6 versos es la gloria en el santo nombre de Dios. La primera estrofa es un llamado a la adoración que convoca al pueblo para la alabanza y la oración fundada en la memoria de las maravillas, de las maravillosas obras de Dios. Y el mandamiento es alabad a Jehová. Y si usted ve muchos de los salmos, y en la Biblia, en la historia del pueblo de Israel, es una invitación a la adoración. Y algo nosotros tenemos que concluir, que Dios se agrada cuando su pueblo y su gente le alaban y le glorifican. Por eso es que algo que nunca ha pasado.
Y nosotros estamos llamados a adorar al Señor, a glorificar a Dios, a alabar su nombre, ¿verdad? Invocad el nombre, dad a conocer sus obras, cantarle salmos. Y eso es algo que hace un adorador. Un adorador proclama, reconoce, invoca y glorifica en alabanzas con cantos. Salmos son cánticos, poemas cantados. Luego dice, alégrese, buscad, acordaos. Las razones de la alabanza son las obras de Dios, porque Dios ha hecho grandes obras. Y por eso vamos a alabar al Señor. Y por eso cada vez que Dios hace algo en tu vida, tú debes darle gracias. Y debes dar testimonio y debes glorificar a Dios. Y la gente debe saber lo que Dios hizo contigo y lo que Dios está dispuesto a hacer. Las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios son milagros, maravillas, sus juicios que salen de su boca. Y no veamos juicios como castigo. Juicios son decisiones sabias, enseñanza, lo que Dios nos está guiando, ¿verdad? Y dirigiendo en cada circunstancia, ¿verdad? Los destinatarios son la descendencia de Abraham, su siervo, el amigo de Dios, y los hijos de Jacob, que son sus escogidos, que son las naciones. Los versos del 7 al 22, el poeta traza la historia de su pueblo hasta la época de Abraham y la era de los patriarcas, mientras que los juicios de Dios llenan toda la tierra, según el verso 7. Especialmente Jehová es el Dios del pacto con su pueblo escogido para siempre. La expresión que está en el verso 8, que dice 1000 generaciones, proviene de Deuteronomio capítulo 7 y el verso 9. Ahí es que aparece por primera vez. Y 1000 generaciones se relaciona con el amor de Dios para Israel. Y también cuando habla de 1000 generaciones, habla que es por siempre. Cuando tú veas en la Biblia 1000 generaciones, es por siempre. Por lo tanto, el paralelismo de este versículo pone bien de manifiesto que esta expresión significa para siempre. El pacto fue concertado con Abraham, Isaac, como dice el verso 9, Jacob y sus descendientes, como dice el verso 10. Como parte del pacto se incluía la promesa de una posesión en Canaán como porción de su heredad. ¿Sabe? Dios le dijo a Israel, no solamente te voy a bendecir a ti y a tus generaciones, sino que te voy a dar un lugar que se llama Canaán, la tierra. ¿Qué es todo esto que está en controversia todavía? ¿Sabe? Israel lucha por esas tierras por convicción religiosa. Por eso es que estas batallas son tan terribles. Porque hay una convicción religiosa que Dios le entregó esa tierra. Yo no voy a entrar en controversia con las convicciones religiosas. Pero Dios es el dueño del planeta. Por lo tanto, a veces nosotros nos aferramos. Había un motivo cuando Dios lo hizo. Pero de ahora en adelante no nos podemos aferrar porque Dios es el dueño del universo. Y Dios te va a dar, si no es aquí, es más adelante. Y a veces peleamos por diferentes cosas, ¿verdad? Y nos perdemos lo mejor. Pero en derecho, y ahora si podemos usar esa palabra aquí, pues le corresponde esa tierra a Israel. ¿Por qué? Pues porque, número uno, fue la que fundaron desde sus tiempos memoriales. Y es la tierra que Dios les dio. Y ellos, pues, con visión religiosa, pues lo siguen peleando y luchando. Ahora, el Nuevo Testamento presta su peso a quienes afirman que en último término el pacto de Israel se cumple en el nuevo pacto a través de Cristo. Israel no involucionó y se quedó en el viejo pacto. Pero si ellos hubiesen involucionado, entendieran que el nuevo pacto es el que les pertenece a ellos ahora, en Cristo.
que ahora todo, en Cristo todo es en otra dimensión. Para eso está Hebreos 13, versos 16 al 34, Romanos 2, versos 28 al 29, Romanos 4, del 12 al 17, Gálatas 3, 7 y el verso 28, Gálatas 4, 28 y 29, Hebreos 10, 15 al 22. Lo que Dios preparó en el nuevo pacto también era para Israel, pero Israel no lo recibió. Y por eso siguen todavía en esas convicciones religiosas arcaicas. El autor subraya la protección de parte de Dios de que fueron objetos los patriarcas mientras anduvieron como forasteros en la tierra que se les había prometido. Hubo un tiempo que ellos tuvieron esa tierra y no se dieron cuenta que era la tierra. Eso le pasó a Abraham. Por causa de ellos castigó a los reyes. Eso está en Génesis capítulo 12, del 14 al 20 y 20 del 1 al 16. Mis ungidos, mis profetas, así le llamó Dios a estos hombres, mis ungidos, mis profetas. Ahora, el versículo 16 señala una transición del periodo de los patriarcas a la época de la estadía de Israel en Egipto. Ahora vemos esa parte de la historia. Israel en Egipto, un pueblo que lo hacen esclavos. Están 400 años allí de esclavos. Y entonces, el teólogo Pauni comenta que la hambruna en Canaán no fue un episodio accidental, lo trajo Dios. Segunda de Reyes 8.1 y Amós 5.8 y Habacuc 1.11. La posición de José en Egipto tampoco fue accidental. Dios lo había enviado para ocupar exactamente ese lugar. Dios estaba moviendo sus fichas. Y hay unos acontecimientos que a veces nosotros no los entendemos, pero son lo que nosotros llamamos la voluntad permisible de Dios en su diseño estratégico para que otras cosas que van a ocurrir. El dicho de Jehová le probó, en el verso 19, se refiere al contraste entre su condición servil en la casa de Potifar, ¿se acuerda que José estuvo allí? Y en la cárcel, todo ese proceso que José pasó, y la promesa que transmiten los sueños registrados en Génesis 37, del 5 al 11. En cada una de esas etapas Dios se fue glorificando, y es posible que la fe sea puesta a prueba en el periodo que va entre la seguridad de la promesa y la posesión concreta de aquellos que ha sido prometido. Hay un espacio entre la promesa, el propósito y el resultado final. Y usted va viendo, a veces, pues, nosotros nos desesperamos en el plano humano por los procesos, pero son parte de la película. Una película no puede comenzar y al rato terminar. Tiene una trama. Y la trama es lo que lo hace a veces interesante. Hasta que hay el final feliz ese que uno dice y qué sé yo qué, ¿verdad? Pues la vida nuestra es así también. Y la vida de fe también. Por lo tanto, el cuadro de la exaltación de José adquiere dimensiones sorprendentes. Versos 20 y 22. Y a sus ancianos enseñará sabiduría. Que fue parte de lo que hizo José. José gobernó, José dirigió, pero José enseñó sabiduría. Y recuerda el prudente ejemplo dado por José al almacenar alimentos durante los años de abundancia. Eso está en Génesis 41, versos 46 al 49. Y usted vio todo lo que hizo José, esa sabiduría que Dios le dio. Los versos 23 al 36, Dios y los egipcios. Estos versículos describen la historia de los israelitas en Egipto, que estuvieron 400 años allí. Desde la llegada de Jacob hasta el éxodo. La sorprendente multiplicación del pueblo se atribuye a la intervención de Dios, versos 23 y 24. Cómo se fue multiplicando allí en Egipto. La tierra de Can es una forma poética de referirse a Egipto.
cambió el corazón de ellos para que aborrecieren a su pueblo, según lo ve el verso 25. Debe entenderse la misma luz que el endurecimiento del corazón del faraón, resultado de la obstinación con que Faraón endureció su propio corazón. Eso está en Éxodo 8, verso 15 y verso 32, y Éxodo también 9 al 34. El teólogo Moffat traduce el verso 24 y 25 de la siguiente manera: Dios multiplicó en gran manera a su pueblo hasta que llegaron a superar a los egipcios, quienes se dieron a odiar a su pueblo de tratar con astucia a sus siervos. Bueno, que se fueron multiplicando y ellos dijeron, párate, antes que este pueblo se vuelva tan y tan grande que los que demos empezaron entonces a matar los primogénitos y hacer toda aquella situación que nosotros vimos cuando el faraón mandó a matar a los niños, que ahí estaba Moisés involucrado. Pero dio un solo negativo para que Moisés se volviera el muchacho del palacio. O sea, a veces nosotros no vemos las estrategias de Dios, pero Dios está glorificándose. Ahora, las plagas se describen como en el Salmo 78, sin tener en cuenta el orden en que sucedieron. En Éxodo, capítulo 7 al 12, hay un orden como van pasando. Pero el Salmo la está narrando, no cronológicamente, ¿verdad? Pero la ratifica, que es lo importante. No fueron rebeldes a su palabra. Por lo tanto, cuando dice el verso 31 ahí, sus términos, y el verso 32, llamas de fuego en su tierra, está mejor traducida en el verso, según Berkeley, que dice, rayos encendidos en su tierra. Moffat interpreta las primicias de toda su fuerza como cada hijo varón mayor. La rebelión de los egipcios fue quebrada. En efecto, la acumulación de las plagas fue demostrar la superioridad de Dios de Israel con respecto a los dioses de Egipto. Acuérdense que en términos de la costumbre, los egipcios eran politeístas y tenían diferentes dioses, y Dios le humilló a los dioses. Las ranas, todo eso fue una humillación a sus dioses y a sus costumbres. Y entonces ahí vimos cómo Dios lo hizo. Entonces, terminando ya los versos 37 al 45, Éxodo está descrito en el verso 37 al 39. Cuando dice, no hubo en sus tribus enfermos, verso 37. Acuérdense que Israel tenía 12 tribus principales. Y cuando ellos salieron de Egipto, Dios los sacó de Egipto y ninguno estaba enfermo. Y créame que para cruzar aquel desierto no se puede ir enfermo. Era un área hostil. Y Dios los sacó sanos de Egipto. Por eso Dios nuestro es el Dios de sanidad. Y no solamente los sacó en salud. Por eso es que tú debes desear salud. ¿Qué fue lo que dice tercera de Juan? Amado, yo deseo sobre todas las cosas que tú tengas, ¿qué? Salud. Yo deseo sobre todas las cosas que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu mente. 3 áreas vitales que nosotros debemos desear lo mejor. Tener sabiduría, conocimiento, prosperidad material y salud física y mental. Fue lo mismo que Dios hizo con el pueblo de Israel, lo sacó sanos. ¿Y qué fue lo otro que hizo? Dice que no hubo enfermo en sus tribus y ninguno quedó atrás por ser débil para recorrer el camino. Y lo sacó con plata y con oro. Los 2 minerales más poderosos en aquel entonces. Ahora sería que sacó con cristomoneda, por decir algo que está de moda. Te sacó próspero. Y son 3 cosas que el pueblo de Dios a veces como que las resiente.
A veces el pueblo de Dios piensa que debemos estar enfermos, que debemos estar medio aturdidos o embrutecidos, o que debemos estar enfermos. Ninguna de las tres. Dios desea, y si Él lo desea, tú también lo puedes desear. Y ahí es que la fe trabaja, cuando tú lo deseas, cuando tú lo quieres. Y entonces lo sacó con plata, con oro, no hubo enfermo en sus tribus. Y termina diciendo, ninguno quedó atrás por ser débil para recorrer el camino. El Salmo culmina con el cumplimiento de la promesa divina a Abraham, con la toma de posesión de la tierra prometida. Y termina diciendo, aleluya, que en hebreo es aleluya. Así se parece la palabra, pero se escribe más larga, con H. Aleluya. Y esa expresión significa alabad al Señor Jehová. Eso fue lo que ellos dijeron cuando salieron de allí de Egipto. Aleluya. Nosotros lo decimos bien rápido, aleluya. Pero no, ellos tienen toda una entonación. Y lo que están diciendo es, alabad al Señor Jehová. Y eso fue lo que ellos expresaron. De hecho, todavía, en medio de esa guerra y esas batallas, ellos hacen todas estas expresiones ceremoniales. Y en eso yo tengo que reconocerle al pueblo de Israel que guardan esas costumbres muy arraigadas. Y aunque no están completos como nosotros, en el sentido de que Cristo es el eje de la salvación del mundo, se quedaron atrás en la historia, pero no dejan de honrar a Jehová Dios. Y eso tiene su forma de Dios trabajarlo. Oramos por ello, amén. Dios añada bendición a su palabra. Gracias por acompañarnos en este Salmo 105. Luego tomaremos los que siguen. Los de la casa adoramos a Dios con nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestra adoración al Señor. Y usted lo puede hacer a través de ATH Móvil, como CFC, Fe y Gracia. CFC, Fe y Gracia. Nos estaremos viendo el domingo en otra enseñanza. Muchas bendiciones.